quero tchá, eu quero tchá, 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 tchá. Otro día más aquí oyendo vos. ¿Qué me traes, güey? Bueno, Mucha sabrosura. güey, vamos a contentar a la xente que con el primer capítulo dixo que faltaba camisetas rojas y blancas. Pues bueno. Pero porque tengo que contestar. La tengo. Porque tengo yo que contestar. Hombre, para los quejicas. A esta gente, ya estoy harta. Harta. Buenos días, Yedra. Bueno, sí, me encanta tu camiseta. Gracias, Quiero decir, nunca pensé que te vería con una camiseta roja y blanca. Bueno, a pero ver. Estás preciosa, mi nena. Hay que tener en cuenta que le entrego el equipo del mío pueblo, por tanto, el mío equipo y es rojo y blanco también. Así que bueno. Bueno, ya, pero ¿qué quieres que te diga, Patri? Ya, cuestiones sí. obvias. Cuestiones obvias. Y esto ya es familiar, y esto ya es cosa de familia, porque mi bisbuelín nació en el puerto de Bilbao, y era del Bilbao, vino para Asturias, y toda su familia y del Atleti también, porque dejó lo de herencia. Y en este programa somos muy Euskal Herria friendly, ¿no? Sí. Oda a Euskal Herria otra vez. The place to be. Hoy vamos a hablar de qué, Yedra. Pues hoy vamos a falar de, pues, iba a poner deporte y racismo, pero vamos a hablar un pouco de todo, realmente. Sí. O sea, la idea de falar de deporte era clara, porque nos encanta el deporte. Son las Olimpiadas. Son las Olimpiadas este año, fue el Mundial. El Mundial. No, Ay, la mamá. Eurocopa, La Eurocopa, perdón. Recojo cable. Y hay muchos deportes de los que falar, pero sobre todo muchas cuestiones sociales que xiran en torno al deporte. Sí, porque dentro del deporte somos unos cracks. Bueno. O sea, no unos cracks, super cracks, pero destacamos dentro del deporte. No hay deporte en el que no hayamos destacado. Es que hasta en escalada, tío, que empezó hace 4 días. Sí, ¿no? Y la Fórmula 1 con Fernando Fay. Es que increíble. Ahora sí que ve... Ay. Ahí va. ¡Hola! Santinos, Patri, Santinos. Gracias. No, gracias no, grandes y pequeñinos. Saca un Kleenex, hombre. Es que de verdad no hace nada este hombre. ¿Quieres hacer el favor? Mueve ese culo. Pañuelo, que Kleenex no nos paga nada por Perdón, patrocinar. disculpe. ¿Me puede traer un dispositivo de celulosa que me permita limpiar las fosas nasales de mi compañera? No tengo mocos, simplemente fue el estornudo del calor que falla aquí. Es la alergia de ir de rojo y blanco, pero no digo nada, vale, vamos a seguir como que no pasó nada. Vamos a hablar. Vale, venga, falamos, nos ponemos serias, vale. Bueno, que somos muy buenos en el deporte, en los deportes, pero como sociedad hay cosas que mejorar. Es que el problema es que, como todo experimento social, el deporte y el reflejo de lo que tenemos, por desgracia. Ir a ver deporte o hacer deporte son dos cosas que pueden ser muy positivas porque te permiten desconectar, te permiten ese sentimiento de animal social que tenemos el ser humano, de pertenencia, y te permite también tener una continuidad porque tú tienes un compromiso con tu equipo. Entonces, el deporte siempre a tope con él, pero el problema es todo lo que al rodio de todo esto se refleja, como los comentarios racistas y xenófobos y homófobos que vemos en el fútbol, sobre todo en el fútbol masculino, porque bueno, y en el femenino también. Yo la experiencia personal que tengo en el fútbol femenino no tiene nada que ver con la del masculino, que también habrá, no digo que no, pero mi experiencia personal, que al final es donde se construyen las opiniones, me deja ver que nada que ver, pero también los hay, por supuesto. Pero no solo en el fútbol, también pues ejemplos claros. Simone Biles, es que no quería decir mal el apellido, sí. esta chica que bueno, no se vio en un momento dado preparada y decidió abandonar y decidió apostar por su salud mental, como también lo vemos en jugadores de fútbol de la selección que apostaron por la salud mental antes que por sí mismos y fueron duramente criticados. Cuando yo no entiendo por qué tenemos que criticar una postura que es totalmente sana. Mira, una cosa que hicimos nos ve bien, y me refiero a nos como equipo falando del UVEO, cuando Camarasa decidió retirarse por su salud mental, que a mí sorprendióme, quizá porque pienso demasiado mal, pero la afición respetólo mucho. Sí que seguramente había algún comentario
tal, pero que así en general y era todo muy positivo, mandando ánimos y tal, que señalamos lo malo, pero también hay que señalar lo bueno. Yo creo que también una población como la asturiana, con tantas carencias de salud mental y donde ya es tan común, por desgracia, el suicidio, Sí. malos seríamos o malos estaríamos haciendo muy mal las cosas si no apoyáramos este tipo de situaciones. Y al final yo creo que nos tiene que predisponer lo humano, aunque no siempre se demuestre. Sí, también y un poco la doble vara que siempre vemos de medir, porque ganamos la Eurocopa, somos campeones de Europa por 4ª vez, somos la selección que más Eurocopas tenemos y un puntín en la boca a la gente que criticó esta selección por ser una selección manchada, por llevar a 2 personas negras de ascendencia de África, pero que son españoles, porque Nico Williams nació en Pamplona y Lamine Yamal, Iruña. y Lamine Yamal nació en Cataluña. Entonces, A ver, son cuando acabes yo españoles, me vale. dijo un poco. Indígnate cuando acabe, vale. Son españoles y se les criticó, ¿por qué? Por el color de su piel, porque no eran españoles por ser eso, a pesar de que nacieron aquí y en su DNI tienen DNI español, que el DNI no te falla español tampoco, pero en plan, no hay que ir a los papeles para decir soy español, no. Pero Robin Lenormand nació en Francia. Y francés. Es que no tiene ascendencia española. Yo no sé, yo no entiendo por qué tal Nació en nació. Euskal Herria. No. Nació en la Bretaña francesa, me parece. Está ahí O sea, en Allende. No, me cago en Dios, que la Bretaña francesa estará a 1000 kilómetros de Irún. Por favor. Que también lleva un chaval muy salao y fízolo muy bien Para ser francés. Para ser francés. Fízolo muy bien tal, pero a él no se le juzga absolutamente por no ser español, porque tiene la piel blanca. A ver. Y el aporte lo mismo, que también es francés. Yo vamos a ir por orden de circunstancias. Hace unos cuantos años, cuando llegaron los mexicanos a salvar al Oviedo, cuando estaba el Oviedo en la situación en la que estaba, y yo estaba empezando a ser una ciudadanina del mundo y estaba dejando de ser guaja para enfrentarme a lo que lleva la vida, entre comillas, muchas comillas, y yo no entendía cómo la gente podía ser racista, porque a mí desde pequeñina y desde aquí, gracias papá y gracias mamá, a mí mis padres en casa siempre me habían dicho que todos, daba igual el color que tuvierais de piel y éramos iguales, ¿no? Entonces yo no lo entendía. La cosa es que yo pensaba que era racismo y que la gente era muy ignorante. ¿Qué pasó? Que cuando el grupo mexicano agarró el Oviedo... Ya Los no Tigres del Norte, ¿quieres decir? Ya no sé el que te calles. Es que Es que es un pesado. Cuando Estaba buscando lo de Normani y yo porque pasó mucho tiempo aquí, entonces tiene doble nacionalidad, no tiene más percorrido. Sí, Sí, pero bueno, que no- como si la tengo que yo en no este lle- estudio, vaya. Que no o sea, como José Lu, que nació en Alemania, pero sus padres los dos son españoles y nació por circunstancia, como Sí, podría sí, sí. haber yo nacido en... vamos a ver, la nacionalidad española se da por sangre, que eso es una cosa que a mí me llama poderosamente la atención y que da para otro programa, que yo no lo sabía. Que para yo tengo gente cercana en el pueblo de Raúl y nuestro, tenemos gente cercana que tiene fillos de ya más de 18 años y llevan toda la vida trabajando aquí y no tienen papeles de españoles porque la nacionalidad española, yo no lo sabía, se da por sangre. O sea, No, el pero DNI como tal se da por... También si naces aquí te dan la nacionalidad. Sí, pero y otro papel. Y si no, seguir a hija de inmigrantes, que lo explica ella muy bien. Y a mí me llamó poderosamente la atención. O sea, y otro papel, Sí, bueno. y otro procedimiento bastante más tedioso. Bueno, a lo que voy. Si meten en estamos camisa aquí 11 varas. Recalculando a los Tigres del Norte. Ah, que encima tenemos que cortar ya. Ah, estupendo. Bueno, vale. Recalculando al Tartiere. En esos tiempos el Tartiere se llenó de gorros de mexicanos. Y ahí es donde yo entendí que la cosa no iba de racismo, que la cosa iba de aporofobia. Y que lo que nos daba miedo era el prove y el diferente. Que no era tanto el racismo que había. Y a quien le asusta la selección que tenemos es porque hace mucho que no se pasa por una clase de un colo de un instituto o porque no va por los CAIs de este nuestro país. Porque es una realidad y es el mundo globalizado y lo que hay. Así que a querernos y aceptarnos más y a aprender un poco más de este mundo porque con las mentes cerradas poco facemos. Todo con cucurella.
En el campo sorprende, nadie lo vio llegar.